Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, este es el seminario web por un aire limpio, poniendo a raya la contaminación. Este seminario es organizado por AIDA, por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, y es apoyado también por Climate and Clear Air Coalition, por el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, por Greenpeace y por Periodistas por el Planeta. En este seminario virtual va a haber varios expertos que nos van a explicar distintas herramientas para poder controlar un flagelo que afecta a muchas ciudades de América Latina, especialmente las megaciudades. Bueno, primero me voy a presentar yo, mi nombre es Laura Rocha, yo soy periodista, argentina, soy presidenta de la Asociación Civil Periodistas por el Planeta, y en la actualidad colaboro con el sitio, el portal de noticias Infobae, que también tiene un capítulo argentino y un capítulo de América. Después van a participar y va a empezar dándonos la introducción Florencia Ortúzar Green, que es abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con una maestría en Políticas de Medio Ambiente y Regulación del London School of Economics de Inglaterra, y es abogada de AIDA desde 2012. Actualmente colabora con el programa de cambio climático en esa organización. Luego vamos a seguir con un caso, el caso de Chile, que va a ser presentado por Elena Molindalves, que desde 2013 es directora de la Secretaría de la Coalición de Clima y Aire Limpio en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con sede en París. Ha sido por mucho tiempo ejecutiva de Naciones Unidas en temas de desarrollo sostenible, resiliencia, riesgo de desastres y cambio climático. Lideró el trabajo de la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres y la campaña de ciudades resilientes a nivel global, y también trabajó en el programa Preparativos para Desastres de la Organización Panamericana de la Salud. Con nosotros también va a estar hablando del caso de México, no, también de Chile, perdón, Sebastián Tolbet, que tiene más de 15 años de experiencia en el campo de la ingeniería y el medio ambiente. En su carrera como investigador principal en proyectos relacionados con las emisiones, ha liderado más de 15 proyectos en Chile, Guatemala, Brasil, China y otros países. Fue jefe de calidad del aire del Ministerio de Ambiente de Chile, contribuyendo al diseño e implementación de una estrategia de descontaminación, y actualmente es director de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Stefan Brodziak estará con nosotros. Él entre 2010 y 2014 colaboró con Anima Naturalis en la visibilización de los impactos de las dietas basadas en carnes, en el sufrimiento animal y en el cambio climático. Este tema es central, ¿no?, teniendo en cuenta los últimos reportes conocidos. Trabaja desde 2014 en el poder del consumidor, llevando las campañas de calidad de aire y de seguridad vehicular. Desde ahí ayuda a visibilizar los temas de calidad de aire y los impactos de cambio climático y seguridad vehicular en la salud pública, con miras a generar normas y políticas públicas orientadas a reducir la prevalencia de esos impactos y a fincar responsabilidades a los grandes emisores y contaminantes del aire. Bueno, les voy a explicar un poquito cómo funciona este sistema. Cada panelista va a tener aproximadamente 15 minutos para hacer su exposición, pero mientras tanto ustedes pueden ir haciendo las preguntas en este apartado que tiene el programa de preguntas, y nosotros vamos a ir recopilándolas porque sobre el final vamos a hacer todas las preguntas. Es interesante que cada vez que hagan la pregunta digan a qué panelista va dirigida, así después podemos responder todo junto. Entonces, les reitero, cada uno va a tener más o menos 15 minutos, y suponemos que después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que se van a prolongar por otros 20 minutos. Bueno, creo que no tengo nada más para decir yo por mi parte, solamente ya mismo vamos a escuchar a los que saben, así que le vamos a dar la bienvenida a Florencia Ortúzar Green, abogada de AIDA, que ella va a comenzar. Florencia, es tu turno.
Hola, buenos días. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Eh, Feliz de dar la bienvenida a este seminario virtual tan importante que se trata de nada menos que del aire que respiramos. Y bueno, la primera reflexión que se me viene a la mente es que el aire es de hecho, o sea, la mala calidad del aire es de hecho el problema ambiental que más vidas cobra en este minuto y que más enfermedades causa. Es un problema que afecta a la gran mayoría del planeta, pero extrañamente se trata de uno de los problemas que menos ocupa a los ambientalistas. Esta extraña paradoja realmente no sabemos muy bien por qué es. Y siempre me acuerdo de algo que me dijo una vez una persona, un colega con el que estábamos hablando sobre temas de aire, que me dijo, ustedes los ambientalistas que están siempre tan preocupados de las represas allá en el sur de Chile y no se preocupan de lo que nos está matando en las ciudades, que es la mala calidad del aire. Y en realidad me hizo pensar, porque es cierto que se le da menos importancia del que debería, considerando la magnitud del problema, la pandemia de la que se trata. Así que pásame la siguiente, por favor, Víctor. Bueno, siempre me gusta presentar a mi organización. Yo vengo de la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente. Es una organización regional que usa la ley, tanto el derecho nacional e internacional, para proteger el ambiente y las comunidades que de él dependen en nuestro continente. La siguiente. Y bueno, respecto del aire, es de hecho un problema gravísimo. Los datos son muy alarmantes. La mala calidad del aire, según informes de la Organización Mundial de la Salud, podría estar afectando todos los órganos del cuerpo y todas las células que tenemos nosotros. O sea, se cree que es así, pero todavía no se han hecho como todos los estudios que realmente lo confirmen. Pero sí sabemos que es responsable de una amplia gama de enfermedades de todo tipo que causan mucho sufrimiento, muerte también, como desde demencia hasta problemas de fertilidad, pasando por diabetes, problemas a los pulmones, al cerebro, inteligencia reducida, etcétera, etcétera. O sea, son de todo tipo los problemas que causa. En el mundo cada año mueren 7 millones de personas relacionadas con el mal aire. Esto es, 1 de cada 8 muertes que hay en el mundo tienen que ver con la mala calidad del aire. Y esta es la más impresionante de todas a mi gusto, y es que 90% de la población mundial, esto es 9 de cada 10 personas, vive en zonas que están contaminadas, zonas donde los límites ambientales superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. O sea, realmente estamos respirando mal aire. Y finalmente, bueno, en términos económicos es muy mal negocio. O sea, el Banco Mundial sacó un reporte hace poco que mostró cifras astronómicas de lo que realmente nos está costando el mal aire en términos de pérdidas de bienestar, de lucro cesante y etcétera. Pásame a la siguiente. Bueno, entonces ahora como introducción a mí me pidieron que habláramos un poco sobre el reconocimiento internacional del derecho a respirar aire limpio. Y bueno, sabiendo lo importante que es el asunto y lo mal que estamos como humanidad, en el fondo lo contaminados que estamos, vale preguntarse qué pasa con el reconocimiento como al derecho humano a respirar. Y en efecto, las Naciones Unidas no ha reconocido el derecho humano a un medio ambiente sano aún. Sí existe reconocimiento en declaraciones y principios, partiendo desde la década de los 70 con la Declaración de Estocolmo, luego la Declaración de Río, incluso la Convención sobre Cambio Climático. Todos reconocen la importancia del medio ambiente para el bienestar de la humanidad. Pero el derecho humano al medio ambiente o al aire limpio no ha sido reconocido oficialmente en las declaraciones sobre derechos humanos de las Naciones Unidas. Esto obviamente tiene que ver con que cuando se dictaron dichas declaraciones no existía esta conciencia ambiental que recién se empezó a levantar mucho después. O sea, yo creo que podemos estar seguros de que si la Declaración Universal de Derechos Humanos se dictara hoy día, sí se reconocería de todas formas, de todas maneras, el derecho humano al medio ambiente sano y al aire limpio, porque hoy día sabemos lo intrínsecamente relacionado que está con el derecho a la vida, a la salud, al bienestar, a la integridad física, a la alimentación y etcétera. Pero de todas formas, todas estas declaraciones mencionadas, el despertar de la conciencia ambiental, sí han servido para construir un derecho ambiental internacional y nacional en los distintos países, y de hecho vemos que desde la década de los 70 se ha generado realmente una explosión de acuerdos internacionales para proteger el medio ambiente, y en todos los países se empezaron a crear leyes, regulaciones, ministerios de medio ambiente, agencias estatales, todo eso con la finalidad de proteger el medio ambiente. De hecho, hoy día la mayoría de los países reconoce el derecho a un ambiente sano en sus constituciones, y en sus leyes,
pero el derecho a un ambiente sano y al aire limpio específicamente no tiene todavía un reconocimiento mundial como derecho humano. Por suerte, eso igual está por cambiar, creemos, y me referiré a dos hitos muy recientes y muy importantes que tienen que ver con esto. Pásame la siguiente, Víctor. El primero tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, que en febrero de 2018 publicó una famosa opinión consultiva, la número 23, que para nosotros los ambientalistas es muy, muy importante, que constató por primera vez que el derecho a un ambiente sano es un derecho humano y señaló que los efectos adversos de la degradación ambiental y del cambio climático afectan los derechos humanos. Igual uno dice como, ya era hora, digamos, como tremenda, qué gran cosa, pero así es, y recién en 2018 es que se hizo esta declaración. Esto es muy interesante porque se trata de jurisprudencia que es vinculante para todos los estados de la OEA. Entonces es algo que como los ambientalistas podemos usar como una herramienta para exigir que esto se haga realidad en nuestros países. Pasa a la próxima. Y el siguiente hito interesante que les quería contar tiene que ver con las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, que aún no reconoce el derecho humano al ambiente, ha hecho avances y tiene que ver con una carrera casi personal del relator especial de derechos humanos y ambiente que se llama David Boyd, que está muy preocupado con este tema y que ha avanzado mucho en la agenda, presentando en marzo de 2019, este año, un informe sobre el que estuvo trabajando 2 años antes, creo, donde estudió todo el tema sobre la contaminación atmosférica. O sea, aquí ya nos estamos hilando más fino respecto de la calidad del aire, más allá del medio ambiente. Y bueno, lo que hizo él fue que declaró públicamente que ya las Naciones Unidas era hora de que reconociera formalmente el derecho humano a un ambiente sano, y hizo un poco un tirón de orejas, por decirlo de alguna forma, a los países porque no están cumpliendo con su obligación legal de garantizar un aire limpio. Y en el informe dice que claro, que sí, que la mayoría de los países reconocen en sus legislaciones los derechos al aire limpio, que está lleno de agencias, pero que realmente no ha habido una implementación de estas leyes y tratados y declaraciones, porque la verdad es que lo que muestran las cifras es que estamos muy mal con el tema de la calidad del aire. Por eso él dice de que a pesar de que los derechos humanos al medio ambiente es algo que está implícitamente reconocido en todas partes, el hecho de que las Naciones Unidas lo reconozca oficialmente podría ayudar a empujar más allá todas estas leyes y agencias que ya existen en los países, pero que no están logrando realmente mejorar la calidad del aire y con eso el derecho humano a respirar. La siguiente. Y bueno, Boyd estableció 7 recomendaciones que son súper interesantes para nosotros cuando queramos como implementar esto en nuestros países, que es como lo que debería tener cada país para realmente lograr mejorar el aire. Tiene que ver con monitoreo de la calidad del aire, con la información que se le da al ciudadano, que es quien debe ser el guardián del aire, de tener la legislación y las regulaciones y los estándares, pero no solo eso, sino que tener planes de acción que realmente permitan implementar estas mejoras e ir siempre como supervisando estos planes y mejorándolos en caso que sea necesario. Siguiente. Bueno, acá quería mencionar muy brevemente la relación entre clima y aire, y solamente lo haré brevemente porque tenemos expositores buenísimos, expertos en este tema, que a mí personalmente me parece fascinante, pero no podía dejar de mencionarlo como parte de la introducción de este seminario, porque claro, tenemos por un lado la contaminación del aire, que es el problema ambiental que está matando a la gente en las ciudades, que está afectando a la gran mayoría del planeta, y por otro lado tenemos esta gran sombra que nos acecha, que se llama cambio climático, que ya está causando estragos en el planeta. Y claro, los dos tienen que ver con la atmósfera, y por ende están muy relacionados. La contaminación del aire agrava también el cambio climático, y cuando mejoramos la calidad del aire, mejoramos también el clima, y en el corto plazo, que es lo mejor de todo, y de eso hablarán nuestros colegas que presentarán más adelante, pero realmente la importancia de integrar las políticas de clima y de aire hoy en día es más importante que nunca. Y lo interesante es que esto también ya lo está reconociendo los organismos internacionales que se ocupan del problema del clima. Entonces, por ejemplo, el informe del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o sea, los científicos que más se ocupan de este tema de cambio climático, que oficialmente nos muestran la ciencia del clima, el informe del 1,5 estableció claramente que para lograr
no superar los 1,5 grados de temperatura y evitar un cataclismo ambiental de proporciones, necesitamos mitigar no solamente el CO2, sino también gases distintos al CO2, como por ejemplo el carbono negro, así dice el informe, y el carbono negro es de hecho parte importante del material particulado 2,5, que es uno de los contaminantes más graves que afecta a la salud humana. Entonces, hay que ver esa vinculación y hay que avanzar en que los países realmente puedan, estoy casi Laura, puedan realmente mitigar cambio climático y mejorar la calidad del aire al mismo tiempo. En la cumbre climática de Nueva York, de hecho, este va a ser un tema importantísimo, el vincular el clima y el aire. Y bueno, finalmente, para terminar, la siguiente, porfa. ¿Cómo seguimos fortaleciendo? O sea, tenemos estos principios universales de derecho a un aire limpio, tenemos que el derecho al aire limpio, a pesar de que no está reconocido oficialmente, sí está implícitamente y sí está reconocido en nuestras legislaciones. Entonces, necesitamos que haya normas basadas en la ciencia que sean aplicables, eso es muy importante. Entonces, pueden ser estándares, regulaciones que estén enfocadas en la ciencia, pero que tampoco sean imposibles, porque entonces así ya no se cumplen, sino que vayamos de a poco, pero vayamos haciendo seguimiento para que realmente se puedan cumplir. Y lo otro que necesitamos es que las comunidades estén empoderadas, porque las personas son al final los que son los guardianes de su propio aire. Para esto necesitamos que haya información a las personas, que puedan saber cómo está la calidad del aire, que haya derecho a participación en las decisiones que tienen que ver con la calidad del aire, en las políticas, en los, por ejemplo, industrias que se ponen o que no se ponen, que influyen en la calidad del aire. Y finalmente, necesitamos derecho a acudir a los tribunales. Y esto tiene todo que ver con el derecho internacional humano a la calidad del aire. O sea, el derecho de poder exigir eso tiene que ver con tribunales, con el litigio. Así que bueno, para terminar, la última reflexión que les quería dejar aquí, la siguiente, Vic, es que combatir la contaminación del aire es sin duda lo mejor que podemos hacer por la salud de las personas y al mismo tiempo para avanzar en resolver la urgencia del cambio climático. Muchas gracias, los dejo ahora con las demás presentaciones. Un gusto. Bueno, muchas gracias, Florencia, fuiste muy clara. Aquí en Argentina hoy es el Día del Abogado, así que te saludo en representación de todos los abogados aquí argentinos y bueno, y también los felicito por el trabajo que hacen en AIDA todos los días. Bueno, ahora es el turno de Elena Molín Valdés, que es directora de la Secretaría de la Coalición Clima y Aire Limpio, controlando los contaminantes climáticos de vida corta en América Latina. Elena, te damos la bienvenida. Uy, perdón, estaba hablando pero con en mute. Ahora me oyen. Muchas gracias y saludos desde Europa, hablando hacia América Latina. Tenemos nuestra oficina en París de la Coalición de Clima e Aire Limpio, que es parte, la Secretaría es parte del Programa Naciones Unidas para Medio Ambiente. Le quería comentar, justamente siguiendo la primera observación de Florencia. No sé si pueden ver mi presentación, Víctor, si tú la puedes poner. Claro, algunos mensajes claves. Creo que Florencia ya habló de todo esto, pero como un repaso rápido sobre la urgencia de resolver el problema de cambio climático que se ha destacado en todos los últimos informes del IPCC y otros. Y eso junto con la emergencia de la salud pública, que no normalmente se habla en la misma parte. La ruta que se toma para lograr la meta de 1,5 grados como máximo, como decía Florencia, también tiene mucha importancia. Y de qué manera se decide las políticas y qué se hace primero tiene importancia. No le voy a... Si vemos este gráfico, el escenario de referencia es que si seguimos como estamos y basado en los compromisos que han hecho el gobierno hasta ahora, si se cumplen, igual se va a sobrepasar los 3 grados a final de este siglo.
Y si queremos realmente mantenernos a 1.5 grados, que es prácticamente imposible sin empezar a hacer actividades de mitigación inmediatamente, hay que hacerlo sobre todos los contaminantes, el CO2 obviamente, pero también los que tienen más corta vida, que incluye definitivamente el carbono negro que mencionó Florencia, pero también incluye el metano y los gases hidrofluorocarbonos, ¿no? Creo que se llama en español. Y muchos países lo tienen en cuenta en sus planes, pero muchos países tampoco lo tienen en cuenta o no se están viendo todas las actividades que contribuyen a este escenario. Sí, todas las actividades en términos de agricultura, transporte, refrigeración, etcétera, se tomaran en cuenta rápidamente para el 2050 se pudiese reducir el impacto del aumento de temperatura a más de medio grado, o casi 0.6 grados, que es bastante en un escenario donde queremos quedarnos bajo de 2 grados y hacia 1.5 grados. El próximo, por favor. Solamente algunos datos sobre salud. Tú ya lo mencionaste, Florencia, pero este gráfico es de Centroamérica. Como ven aquí, en los 10 principales riesgos a la salud en la región, la contaminación atmosférica, la calidad del aire es realmente el principal factor del riesgo ambiental. Y eso viene justo debajo, en términos de la mortalidad en Centroamérica, justo debajo del consumo de alcohol y el tabaco. Si uno lo ve a nivel global y para todo lo que es las Américas, la contaminación del aire es el principal riesgo ambiental. Esto viene del Global Burden of Disease. El próximo. Y también ilustrando lo que ya se mencionó en términos del efecto de la salud, son 7 millones que se mueren prematuramente. En realidad ahora hay datos que muestran hasta mayores cifras que esto. Si aquí pueden ver un poco la distribución sobre qué tipo de problemas de salud causa estas muertes prematuros, pero en términos respiratorio, cardiovasculares, neurológicos, como se mencionó aquí, la fertilidad, los cánceres de pulmón y piel. No es insignificativo. Lo que pasa es que el sector salud y los médicos todavía no tienen sistemas de monitoreo en lo cual se hace una correlación más directa entre la contaminación atmosférica y lo que ha causado la muerte prematura en mucha gente. Ahora recién, a través de programas que estamos haciendo con Naciones Unidas, con la Coalición de Clima Aire Limpio, pero también con mucha actividad ciudadana que hay, la Organización Mundial para la Salud está ya con mandato de sus miembros, Estados miembros, de realmente empezar a trabajar estos temas. No es fácil porque también el sector salud en muchos países y los médicos se rehacen un poco de hacer esa correlación y consideran que no tienen influencia sobre la contaminación atmosférica, que es un problema que también tenemos que tratar de superar. El próximo. También es un problema de impacto sobre las plantas y las cosechas. Sobre todo el ozono tiene un impacto muy negativo sobre el crecimiento de plantas y el carbono negro también se aumenta la inefectividad de crecimiento de las plantas, pero no solamente de crecimiento, sino también el fotosíntesis y la nutrición de la planta. Si en este momento hay estudios que han demostrado que hay entre 70 hasta 150 millones de toneladas de granos básicos al año que se pierde a raíz del ozono y el carbono negro. Esto es una cantidad impresionante en una época en la cual el hambre también es una de las principales causas de muerte de mucha gente, ¿no? Si ven esto, América Latina tiene menos de 10% de esas pérdidas, pero sin embargo, vamos a ver más adelante en el metano
que es base para el ozono, causa bastante daños también a la misma producción. Vamos a ver al próximo. Esto es una foto justamente para demostrar el impacto del ozono sobre las plantas. A la izquierda ves una planta con aire filtrada. En el centro hay una planta de aire no filtrada, y a la derecha es una planta que ha crecido a la orilla de un camino muy traficado. Entonces se puede ilustrar este problema del crecimiento y la falta de cosecha a raíz de la contaminación del aire. El próximo. Este caso es de Pakistán, pero obviamente es igual en cualquier parte. Nosotros, nuestra coalición, trabaja sobre todo en la contaminación de los contaminantes de vida corta, que es carbono negro, que tiene días, una semana en el aire, el metano, que vive más o menos 12 años en la atmósfera, el ozono troposférico, que también es poco, semanas en el aire, y los hidrofluorocarbonos, que tiene más o menos 15 años, depende un poco de su composición. Eso, obviamente, al tener tan poco tiempo en la atmósfera, si uno lo quitaran de la atmósfera, si se reduce o se mitigan, tiene un impacto muy inmediato, en lo cual los contaminantes climáticos de larga vida, el dióxido de carbono principalmente, no tiene. Aunque se tiene que hacer mitigación rápida, tanto de carbono, o sea, el dióxido de carbono, obviamente hay que empezar desde ahora para lograr mantener nuestra temperatura a los 1.5 grados. Sin embargo, como hablaba antes, del camino que se toma también es importante, porque al hacer un esfuerzo grande de reducir los contaminantes de corta vida rápidamente, podemos lograr evitar los tipping points, no sé cómo se dice en español, pero lograr de parar el problema sin retorno, sobre todo en lo que se refiere a la descongelación de los hielos, la subida del mar, etc. Entonces, hay que hacer las dos cosas juntos, pero no hay que descuidar estos contaminantes de vida corta. Y también está los otros beneficios de la salud y sobre la agricultura, que hace que es un win-win, ¿no? de todos los lados. El próximo, por favor. Hicimos con el programa Medio Ambiente, la coalición y muchos científicos en la región de América Latina y el Caribe, una evaluación sobre justamente los contaminantes de vida corta hace unos años. Se lanzó hace 1 año y medio esta evaluación, y también trae un compendio de ejemplos y casos en América Latina sobre actividades reales que se han logrado reducir. El próximo, por favor. Para demostrar solamente 2 ejemplos de las emisiones, uno es del metano por sector, basado en datos recopilados hasta 2010. Pueden ver a la derecha cuáles son las principales fuentes en la región, y en todos los diferentes cuadritos aquí se ven datos por país. Pero en general, el metano es el sector agrícola que constituye prácticamente la mitad de las emisiones del metano. El metano es 84 veces más potente que el carbono dióxido durante 20 años. Y la otra 40% más o menos viene del sector petrolero, la producción de carbón, y petróleo y gas. Pero la diferencia por país es bastante significativo, y por lo tanto cada país podría hacer políticas mucho más específicas para reducir estos contaminantes, y eso también es el precursor para el ozono. El próximo. Y cuando se trata del carbono negro, eso no se toma en cuenta oficialmente, como saben, porque no es parte de los inventarios y de la canasta, como dicen, que se ha acordado en la Convención de Cambio Climático, y por lo tanto es completamente voluntario incluirlo.
Y en este momento se ha logrado que el IPCC, a raíz de la solicitud de varios países, entre ellos México y Chile, ahora IPCC está trabajando en una metodología de inventarios para carbono negro para poder incluirlo más sistemáticamente en las políticas de los países. Y aquí también ven la distribución en América Latina a raíz de esta evaluación, y principalmente es el sector transporte, más o menos es la mitad de las emisiones de carbono negro, pero también en la parte residencial, sobre todo en Centroamérica y en algunos otros países. En Chile, por ejemplo, es más en la parte de la calefacción. En Centroamérica y muchos otros países tienen más que ver con el uso de estufas de leña. El próximo. Y al tomar medidas, son 16 a 20 medidas muy específicas, se podría reducir hasta 0.7 grados centígrados en los países de América Latina. El próximo, por favor, según este informe y según los modelos que se usaron. Rápidamente, Florencia ya habló de los acuerdos o no acuerdos a nivel de Naciones Unidas sobre la contaminación atmosférica. Sin embargo, hay muchas entradas porque, como decía al principio, tenemos una sola atmósfera, y al tener la Convención de Cambio Climático, en realidad estamos hablando también implícitamente de una convención de calidad del aire, aunque no se cuenta de esa manera y no hay indicadores de salud o de otro índole ahí. También tenemos en los objetivos del desarrollo sostenible, hay muchos de los objetivos que tienen metas, targets e indicadores que refleja la contaminación del aire, sobre todo el sobre salud. Hay un indicador directamente sobre la reducción de muertes prematuras a raíz de la calidad del aire, usando metodologías de la OMS, y también hay otros que en los sectoriales sobre energía, ciudades y otros en lo cual hay metas e indicadores que relacionan a reducción de emisiones. Pero es correcto, no hay una convención sobre calidad del aire. Sí hay estándares de la OMS, y recientemente, el año antepasado, se acordó también una enmienda en el protocolo de Montreal que regula las sustancias del ozono. Y ahí en esa enmienda se controlaría el aumento de los HFCs en refrigeración y utilización de cooling, todo lo que son los equipos. Pero también, además de eso, hay una gran posibilidad y aprovechamiento para duplicar la eficiencia de los equipos de refrigeración, que también tendría una gran reducción de contaminación del aire a raíz de uso energético, sobre todo cuando no se usa energía renovable. Entonces, sí Elena, se está terminando el tiempo. Sí, voy a terminar con uno más, o dos más creo que tengo. Pásame al otro. Víctor, gracias. Esta es la coalición, eso es lo que quería decir. Tenemos mucha posibilidad de influenciar también los NDCs, los planes nacionales de cambio climático en los países, al hacer entender este tipo de vinculación entre calidad del aire, cambio climático, y cómo aumentar la ambición de cambio climático a través del incentivo de mejorar la salud y la producción agrícola. Y esta coalición está haciendo exactamente esto. Y en América Latina tenemos Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay como socios, pero trabajamos también con muchos otros, y Sebastián luego va a hablar un poco más sobre lo que se hace en carbono negro, el próximo. Y con AIDA también queremos hacer más trabajo a nivel local, y trabajamos sobre los sectores exactamente donde más se emite metano, carbono negro, y a través de demostraciones, etcétera. Próximo.
el apoyo a la planificación nacional, la capacitación, el intercambio entre países con asistencia técnica y recursos, apoyo para desarrollar políticas y regulaciones, no tanto nacional como a nivel regional y internacional. Y pienso que se puede hacer un buen conecte con lo que como hablaste, Florencia. Y también en Chile y en México y en Colombia hemos trabajado sobre demostraciones tecnológicas también para incentivar la industria para ver el beneficio de cambio también. Y el próximo, esto va a hablar Sebastián, así que no va a hablar de esto. El próximo, al final, es el último. Próximo. Ya, los 3 puntos de resumen al final. Y tener un enfoque integrado es clave para promover cambios transformadores. Tenemos la oportunidad con la revisión de los NDCs de los países para su compromiso de cambio climático, para que incluyan carbono negro, pero que también incluyan la rapidez en la implementación de medidas también de metano y HFCs, y trabajar con el sector salud para demostrar el impacto sobre la salud de esto. Y número 2, vincular las agendas de mitigación de cambio climático y calidad del aire y también el uso eficiente de recursos y obtención de beneficios de clima, salud y agricultura. Aquí también un llamado para trabajar en el sector de refrigeración de manera conjunta. Este es uno de los sectores que van a aumentar más en los próximos años, 1 por el calentamiento global y 2 por la capacidad de muchos países de adquirir equipamiento de aire acondicionado y refrigeración. Y esto ni siquiera, en este momento hay muchos estudios para ver cuál impacto va a tener esto y estamos en oportunidad de parar algo que podría ser muy, muy problemático. Y finalmente, trabajar en todos los sectores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elena. Era Elena Molín Valdés, que, bueno, nos hablaba de todas las acciones sobre la salud y las cuestiones que hay que trabajar respecto de la calidad del aire. Vamos a seguir ahora con la regulación e implementación, el caso de Santiago de Chile. Con nosotros va a estar Sebastián Tolbet Caro, que es académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Departamento de Mecánica, afiliado al Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile. Sebastián, te damos la bienvenida. Hola, muchas gracias. A ver si podemos poner la presentación. Por ahí viene. Gracias. Aquí vamos. Ya, para no perder preciosos minutos, primero que nada un saludo para todos los que están escuchando. Veo que por lo menos hay 62 personas conectadas, lo cual me parece que es bastante bien. Así que un saludo para todos ustedes a lo largo de América Latina. Eso es muy interesante poder tener la oportunidad de contar esta historia, digamos, a nivel latinoamericano, porque creo que podemos aprender mucho de cada uno de nosotros. Se les cuento un poco. Bueno, yo soy académico hoy día de la Universidad de Tecnología Metropolitana, curiosamente del Departamento de Mecánica, o de Ingeniería Mecánica, donde normalmente se supone que los mecánicos contaminamos y nos dedicamos a hacer esas cosas, pero curiosamente hoy día estamos dando un vuelco y justamente como conocemos mucho de estas máquinas que contaminan o de todos los sistemas que contaminan, estamos trabajando con ese conocimiento para poder resolver los temas del medio ambiente. Entonces, un poco para presentarnos, les presento el programa que yo dirijo, que es el programa de Ingeniería para el Cambio Climático. Creo que es importante justamente el linkear cosas que hoy día están cambio climático en continentes locales, pero también nosotros como región, como América Latina, tenemos el desafío de seguir creciendo. O somos una región que está en vías de desarrollo y por lo tanto tenemos siempre el dilema de si vamos a crecer y al mismo tiempo creciendo vamos a contaminar más. Entonces, creo que ese también es un tema que yo estaba incluyendo en mi investigación hoy día, y justamente estamos linkeando distintas áreas que son las emisiones, la mecatrónica, la electromovilidad, básicamente porque si uno pasa de las emisiones, y cuando uno estudia mucho las emisiones, y yo ya hace tiempo trabajando en el tema, lo que me doy cuenta es que el único futuro posible que tenemos es un futuro sin emisiones.
de cualquier tipo. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Bueno, tenemos que intentar desarrollar, generar conocimiento, tecnología que apunte justamente a no tener estas emisiones. Y no, como en la región, lo que nos pasa en Chile, es más bien una cuestión que tiene que ver con otras personas, no nosotros. Es decir, bueno, nosotros vamos a comprar vehículos eléctricos, ya, ¿y dónde se hacen esos vehículos eléctricos? ¿Qué pasa con las baterías? Bueno, no sabemos cómo reciclarlas y hay todo un dilema con eso. Bueno, entonces, si esa es la situación, en la región tenemos que empezar a desarrollar este tipo de cosas. Lo que pasa hoy día es que en la región nosotros somos tomadores de tecnología y no estamos en esa discusión y podemos estar al lado de la discusión. Pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza como a meterse en el problema, y creo que nosotros estamos llamados, y sobre todo las nuevas generaciones, a ser actores relevantes de lo que viene. Entonces, partiendo con mi presentación, les cuento un poco lo que nos comentaba Florencia en la primera presentación, no lo voy a resaltar más, pero claramente para Chile sigue siendo uno de los desafíos más importantes en el tema de la calidad del aire. Claramente, si uno lo ve en términos de contaminación global, Chile va a ser un actor muy mínimo. Nosotros aportamos del orden del 0,24% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, pero claramente tenemos varios problemas relacionados con la salud de las ciudades y un problema que sea relevante, con el orden de 4.000 maturas a nivel nacional y básicamente 10 millones de personas afectadas con el tema. En Chile hemos trabajado bastante y se me pidió un poco que hablar de la regulación. La regulación es y ahí entran justamente nuestros amigos abogados que tienen que empezar a definir los marcos. Yo he tenido experiencia en otros países, lamentablemente el marco regulatorio que existe en otros países nos permite, y ese es el primer paso. Nosotros en Chile partimos de la ley de bases del medio ambiente, que es la 19.300, y esa ley permite, por ejemplo, que es el derecho de tener un medio ambiente sin contaminación, el hecho que obviamente hoy día no se y que un mandato de la República, por lo tanto, seguir trabajando en eso. Esa ley incluye dos cosas que son importantes, que son las divulgaciones, Sebastián, ¿nos escuchás? Creo que perdimos a Sebastián. Sí, creo que se el escuchaba un poco mal. desarrollo de estos Sebastián. planes de prevención y de contaminación y las normas. O sea, hay que pensar en Mileno, en particular, el ministerio que ha dedicado a generar este tipo. Sebastián, ¿nos escuchás? Sebastián. De instrumentos que nos van a permitir ¿Nos escucha, Sebastián? reducir la contaminación. Y algo que es muy importante, lo presento, que nuestro problema es mejorar. Bueno, voy a cambiar el sistema de audio. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí se escucha mejor. Ahora se escucha mejor. Te perdimos. Te pediría que, si por favor podés repetir la anteúltima, el último slide, porque los asistentes se entrecorta. ¿Alguien está escuchando conmigo? Me dice que se escucha para la audiencia. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Sebastián, quizás es mejor que yo pase tu presentación, tal vez eso está quitándote señal. Perfecto. ¿Ahora me escuchan claro? Sí, ahora escuchamos mejor. ¿No? La pregunta por tal vez es el problema. Sí, al parecer. Voy a intentar de nuevo poner la presentación. A lo mejor eso es, a ver. Ahí, ¿se escucha de nuevo, no? ¿Hola? ¿Te escuchas bien? Hola. Sí, te escuchamos.
¿Se escucha o no? Sí, ahora sí. Ah, qué pena. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Ahora Bueno, sí. disculpen. Ya, algo pasó con la conexión. Bueno, si hay algún problema me avisan nuevamente. Voy aquí a intentar acelerar para verlo. Entonces, ¿qué es lo que se logra con lo que estaba diciendo acerca de... Voy a volver a repetir el tema desde la ley 19.300. Nosotros en Chile tenemos la ley 19.300, que es la ley de base del medio ambiente, donde justamente se esgrime que los chilenos tenemos derecho a vivir en un ambiente sin contaminación, y en esa misma ley se generan todos los atributos del Ministerio de Medio Ambiente para generar planes de prevención y descontaminación, y también normas, ¿ya? Que normas pueden ser de emisión o normas de calidad de aire, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que quería resaltar es que los ministerios de medio ambiente, en el caso chileno, es un ministerio más bien articulador, donde lo que le va a hacer, va a pedir a los otros ministerios que puedan resolver los problemas más bien sectoriales a través de estos instrumentos que logran generar medidas para la contaminación. Entonces, les presento acá como el detalle, digamos, el detalle de qué es lo que sería el proceso, por ejemplo, de actualización de un PPDA, que es un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la región metropolitana, y un proceso bastante engorroso. Si ustedes ven acá si me permite con el puntero láser, desde declarar la zona saturada, que eso ni siquiera es el comienzo. El primer comienzo, y como lo mencionaba Florencia en el pasado, bueno, tiene que ver con que tenemos que tener el monitoreo. Una vez que uno tiene el monitoreo adecuado, certificado y todo eso, tiene que pasar por lo menos un año para declarar como zona saturada y que tiene un exceso de contaminación en algún contaminante dado. Después luego viene la resolución de inicio del plan de descontaminación, donde uno empieza a recién desarrollar este plan, y con una participación ciudadana temprana empezar a definir mesas sectoriales, y lo cual al final concluye en un anteproyecto de plan. Ese anteproyecto de plan después se pone a consulta pública para poder elaborar el proyecto definitivo, y ese proyecto definitivo tiene que ser aprobado al Consejo de Ministros y tomar de razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, lo que pasa es que si uno ve, cuando uno quiere trabajar algún tipo de regulaciones, tiene que estar todo esto resuelto, porque es la única manera de forzar a que existan medidas asociadas al medio ambiente. Y lo que quiero resaltar de esto es que básicamente es un proceso que puede tardar entre 3 a 4 o 5 años, en promedio era bastante largo. ¿Qué es lo que pasa en Chile en términos regulatorios como tal? Y a mí me parece muy interesante discutirlo, es que justamente lo que estamos intentando hacer, y lo que se intentó hacer en el gobierno pasado, y felizmente en este gobierno se siguió trabajando, y todas están en cierto modo contenidas en nuestro NDC. Y el NDC, esta contribución nacional determinada, que es básicamente nuestro compromiso ante la comunidad internacional respecto a la reducción de emisiones, sí tiene un cuerpo donde hay varias medidas que se van a hacer. Entonces, ¿qué es lo más importante de eso? Que dentro de ese cuerpo aparece justamente la estrategia de planes de descontaminación 2014, que es muy ambiciosa. Como ustedes se dan cuenta, al final uno se demora en hacer 3 años un plan de descontaminación en elaborarlo, y más encima lo que propone esta estrategia es justamente levantar 14 planes de descontaminación. Y cuando nosotros lo intentamos hacer en el ministerio, la verdad, como algo que es bastante difícil de hacer, porque obviamente hay equipos limitados y recursos limitados, entonces siempre es algo muy, muy complejo. Pero lo que se ha visto es que ha sido un trabajo que trascendió los gobiernos. Entonces, cuando nosotros estábamos trabajando como jefe de calidad del aire, tomamos toda la información que venía desde los gobiernos anteriores y construimos sobre esa, y luego este gobierno ha seguido trabajando en los planes de descontaminación. Hay una suerte de acuerdo país en esa dirección, y llevamos trabajando, yo diría que continuamente por más de 10, 15 años en este trabajo, y todavía queda mucho por hacer. Y a pesar de que es muy relevante, pero desde el punto de vista político chileno, lo que nosotros sabemos es que los gobiernos han cambiado. O sea, vamos de gobiernos que son más de
izquierda, gobierno de derecha, y así y se ha mantenido el compromiso. Entonces, eso es muy relevante y muy necesario para poder avanzar. Bueno, voy a ir un poquito más rápido, esto ya lo vimos de la mortalidad prematura, y les voy a mostrar un ejemplo del tema de las normas. Por ejemplo, la norma termoeléctrica es algo muy interesante, donde se produce una reducción de emisiones bastante solamente atacando estas fuentes que son muy, muy contaminantes, no solamente en carbono, sino también en carbono negro. Y esto tuvo mucha resistencia y a través del Ministerio de Mesas de Trabajo, con la contraparte y todo, se logró implementar la norma y hoy día es una realidad con centrales de monitoreo. E incluso lo que estamos pensando es llegar al final. Bueno, me quedan 2 minutos, así que voy a ir rápido ahora respecto a la introducción. Nosotros trabajamos en la estrategia de no más humo, donde se anunció esto con la Presidenta de la República de Chile en el año 2014, el secretario Marcelo Mena, y se propusieron 14 planes de descontaminación. ¿Y cuál es el mensaje más claro acá de estos planes? No me voy a tener mucho en el detalle de los planes. Principalmente muchos de estos planes estaban relacionados con la contaminación residencial. Entonces, como esta contaminación residencial era importante, lo más importante es que uno de los takeaways que tiene que tener mi presentación es que las medidas tienen que ser simples. Muchas veces nosotros, pero la verdad, el problema no está en el problema de leña, que en el sur de Chile tiene que ver con la calidad de las viviendas, con la combustión, con la necesidad de tener justamente un confort térmico razonable, y por eso que otro era muy importante tener algo muy simple, y también por el hecho de que queríamos ir más rápido. Entonces, si uno empieza a hacer cada plan de descontaminación de manera distinta, lo que va a pasar es que la tramitación de ese plan es muy larga, pero en el caso de tener medidas simples, lo que uno logra es tener un tema mucho más rápido y se pasa más rápido. ¿Qué es lo que conseguimos? Planes de descontaminación, en este caso el plan de Temuco, que tenían relaciones beneficio-costo del orden de 5 veces, y por lo tanto, solo con las reducciones, los beneficios, tenemos esta metodología, lo que logramos es que estos planes, en cierto modo, socialmente son rentables, y claramente el comité lo aprobaban. Como resultado muy interesante son estos artículos de prensa, donde ciudades con planes de contaminación reducen a la mitad las consultas. Curiosamente, este es un diario que normalmente no se destaca por apoyar al gobierno, en este caso el gobierno de la presidenta Bachelet, y ellos deben haber ido a buscar si estaban fallando, y lo que se encontraron es justamente todo lo contrario. Bueno, y para finalizar, 2 slides solamente. Nosotros hoy día estamos trabajando, lo que se logró en el trabajo en conjunto con CCAC es incluir el carbono en el reporte del Inventario Nacional de Gas de Efecto Invernadero, donde ya tenemos una estimación previa, y hoy día nos encontramos trabajando con ellos para tener la segunda estimación. No les puedo mostrar los resultados, estos son los resultados previos que tenemos, pero los resultados de hoy día para ver cómo las medidas que Sebastián, se te está yendo, se va de vuelta. Sebastián. Con el audio, pero ¿aló? ¿Aló, Sí, aló, aló? ahí se fue lo último, pero bueno, ya se está acabando el tiempo. Sí, hola, ¿nos escuchás? Sí, con esto termino. Con esto termino. Si se me escucha, Es que se escucha muy mal. no pude, pero muy mal, solo quería... Ya, entonces, ¿aló? ¿Lo puedo dejar hasta acá? A ver, déjame ver si... ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Donde lo voy a mostrar así para que puedan ver. Curiosamente, vemos una caída en la contaminación, pero hay alza en preemergencias ambientales en material particulado grueso. Bueno, el problema de contaminación es así. A veces aparecen cosas raras como lo que ven acá, donde hay gráficos que efectivamente vemos que la contaminación va a aumentar y la MB5 va a ir mensajes que tenemos que trabajar muy largo en esto y considerar el enfoque.
Bueno, muchas gracias, Sebastián. Lamentablemente no podemos terminar de oír bien la presentación. ¿No me escuchás? Te escucho, creo que tú no. Sí. Creo No, que- no se escucha nada, se escucha muy entrecortado. ¿Te parece pasar a la próxima o querés decir algo más? Bueno, lamentablemente no se escucha muy bien la presentación. El final es muy interesante todo lo que nos presentó Sebastián, hablando de la regulación y de cómo toda esta regulación está haciendo efecto, pero bueno, explicaba también cómo es que funciona la contaminación del aire y a la hora de medirlo no necesariamente este, una cosa se coincide con la otra. Vamos rápidamente entonces a presentar al próximo panelista, es Stefan Brodziak, que va a hablar de la participación ciudadana, mejorando y haciendo cumplir los planes y normas. Es el caso de la Ciudad de México. Vamos a decirle, por favor, ya sé que venimos un poquito retrasados, pero para que tengamos lugar para las preguntas. Los 15 minutos de Sebastián, entonces, te escuchamos. De Stephen, perdón. Stefan, ¿es tu Stefan. momento? Hola, buenos días. Bueno, ¿ahora sí me escuchan? ¿Me Sí, te escuchan? Sí, escuchamos ahora perfectamente. Perfecto, bien, buenos días. Gracias por la invitación. Me voy rápido porque ya no tenemos tiempo. Sí, la siguiente, por favor. Víctor, gracias. Nosotros lo que nos enfocamos desde el poder del consumidor y ahora también en alianza con el OCA, que es un organismo que hemos creado de manera, digamos, con cierta informalidad en términos jurídicos, pero que representa la preocupación de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas AIDA, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace, Transita Seguro, Visitecas, El Poder del Consumidor y algunos otros que están también por sumarse. Nos dimos a la tarea de conjuntar los esfuerzos que hemos venido haciendo a lo largo de los años para presionar por una mejora de la calidad del aire. Y esto derivó en la conformación del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire. Entonces aquí hablo un poco como parte del poder del consumidor, pero también enfatizando lo que hemos venido haciendo desde el OCA, desde el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, que recién lo lanzamos en abril de este año. Entonces nosotros en particular nos enfocamos, tenemos este esquema como parte de nuestra forma de incidir en la agenda pública para la mejora en realidad de cualquier problemática que queramos solucionar. Básicamente nosotros nos enfocamos en identificar el problema, cuáles son las consecuencias. En este caso tenemos en México, por ejemplo, el tema de la calidad del aire que cobra la vida, de acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, de más de 17,700 personas. Eso es un estudio del 2013 que se enfocó en 12 ciudades del país, abarcando más o menos como entre el 30 y el 40% de la población, y tan solo en esa muestra hay cuando menos 17,700 muertes asociadas a los diferentes contaminantes criterio. Entonces, ese es nuestro problema. Había que identificar el enemigo, pues son muchas fuentes, están muy dispersas, pero había grandes contribuyentes, ¿no? Como son los vehículos automotores, sobre todo el modelo de ciudad basado en el uso del automóvil particular.
Más adelante tendremos algunos detalles. También, desde luego, los generadores de energía, las compañías de luz, Pemex, de petróleos mexicanos, con sus refinerías que generan mucho dióxido de azufre. También tenemos el problema de las mineras y, en fin, de todo el tema de la distribución del gas y de las estaciones de servicio. Identificar soluciones, hay formas de hacerlo, ¿no? Ya hay soluciones tecnológicas, hay también, desde luego, soluciones sociales. Eh, y diferentes aspectos que podemos llevar a cabo desde lo individual hasta lo gubernamental y en el sector privado, ¿no? Y desde luego también brindar un mecanismo de oportunidad para la población, para expresar sus preocupaciones, expresar su sentir, ¿no? Para involucrar a la gente y desde luego llamar a la acción, ya que tenemos todo ese caldo de cultivo de personas que están que están reconociendo el problema, que están identificando como víctimas, como afectados, pues entonces es llevarlos a la acción, comprometerlos y empujar por las regulaciones que necesitamos mejorar, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí es parte de lo que platicaba, la identificación del problema, dimensionar los costos, establecer diagnóstico apoyado de la evidencia científica y lo que les platicaba del Instituto Nacional de Salud Pública. La siguiente, Víctor, por favor. Ese es un poco el campo de acción en el que nosotros nos hemos basado, son los sistemas de monitoreo atmosférico de la calidad del aire. En nuestro país tenemos 34 áreas metropolitanas mayores a 500,000 habitantes, que son las que deberían de estar siendo monitoreadas. No todas están siendo monitoreadas, desgraciadamente, y está cruzado con el otro campo de acción, que son los sistemas BRT, que también le hemos dado mucha atención desde el Poder del Consumidor, siendo que es el sistema que más usuarios de vehículos absorbe como oferta de movilidad en las ciudades. La siguiente, por favor. Esto es una de las cuestiones en las que nos enfocamos, ¿no? Uno de los malos diseños, malos problemas que hemos visto y que están siendo afectados la población grandemente por un modelo económico y de diseño de ciudad que nos está trayendo grandes consecuencias muy graves, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto en 2014 para la infraestructura vial de las zonas urbanas del país, pues se distribuye favoreciendo al automóvil particular, ¿no? Más del 80% se va para infraestructura del transporte privado, del vehículo particular, contra el 7% que se va para el transporte público, la recuperación del espacio público y la movilidad no motorizada. Ahora, si esto lo contrastamos con el número de usuarios por vehículos privados y versus al transporte público y al transporte no motorizado, la movilidad activa, pues tenemos que el 80%, entre el 70 y el 80% de la población utilice el transporte público o una forma de movilidad activa. El resto del 20% o 30% de la población accede al uso del automóvil particular. Entonces vemos que es una distribución muy inequitativa del presupuesto y que está solamente contribuyendo o favoreciendo a un sector minoritario de la población. La siguiente, por favor. Estos son algunos de los contextos que ponemos en la agenda pública para informar a los consumidores, a los tomadores de decisión y que, digamos, nos ayudan a nivelar el terreno de las asimetrías de la información que existe por parte de los grandes contribuyentes económicos, contribuyentes de emisiones, ¿no? Por ejemplo, las empresas privadas que tienen, digamos, carta blanca para contaminar y la información que tienen los consumidores, la información que tienen los tomadores de decisiones, ¿no? Porque muchas veces hay un gap, hay una distancia muy grande entre lo que conoce la industria
lo que conoce el sector privado y la inteligencia que aplica para maximizar sus ganancias versus el conocimiento que tiene la población en general para proteger su salud, ¿no? De acuerdo a los impactos que está teniendo por cosas que están o pobremente reguladas o no están reguladas, pero que sí tienen un impacto en la salud. La siguiente, por favor. Esto es otro de los ejercicios que hacemos. Hacemos encuestas. Aquí tenemos acerca del transporte en León, Guanajuato, donde hay también grandes impactos en la calidad del aire por el tema de la refinería de Salamanca en Guanajuato, ¿no? Entonces, aquí es una de las opciones que estamos manejando. Vemos cómo hacemos estudios de percepción para saber de qué manera construir los mensajes que apoyen las iniciativas que den solución a estos problemas de la calidad del aire, del transporte, de la forma de cómo moverse, para privilegiar, por ejemplo, en este caso, esta es una radiografía del transporte la percepción con respecto a la inseguridad, al costo, al tiempo, la rapidez del servicio, y esto nos sirve para crear mensajes apropiados para la toma de decisiones, para diseñar mejores proyectos, para solventar una necesidad de movilidad en algunas de las ciudades, ¿no? La siguiente, por favor. Esa es una de las propuestas, ¿no? Infraestructura peatonal y ciclista. Tenemos que abocarnos a desarrollar este tipo de políticas, a zonas libres de autos, a accesibilidad, y desde luego, pues esto no puede ser posible si no va acompañado también del desarrollo de un sistema de transporte público que sea eficiente, seguro, cómodo, rápido, accesible, para que de verdad sea una opción más atractiva que usar el automóvil particular. La siguiente. Este es el otro tipo de mecanismos que utilizamos nosotros para informarnos a nosotros mismos como organización, pero también para elaborar nuestras rutas metodológicas para el desarrollo de las campañas, ¿no? Las encuestas de la calidad del aire, ¿no? Esta es una encuesta de Monterrey en 2013. La resalté porque me pareció muy revelador el nivel de desinformación que tenemos como población en nuestras ciudades con respecto a cómo defendernos, por ejemplo, para protegernos de la mala calidad del aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 11% usar el tapabocas, ¿no? Entonces, pero el 19% hacer más estrictos los controles y las normas de emisiones de contaminantes, otro de los aspectos que nosotros hemos estado empujando. Entonces allí ya vemos un avance en las cosas que nosotros hemos estado empujando y en cuanto a la percepción del público, que nos ayuda a empoderarnos. La siguiente, por favor. Y obviamente destaca mucho pongo esta otra por decía que el uso del tapabocas, el otro era el 11, en la lámina anterior, pues decía como era una de las medidas, ¿no? Y la de más fácil aplicación aquí, tristemente, pese a que no es para nada eficiente, o sea, no hay ninguna evidencia de que un tapabocas pueda retener, digamos, las partículas finas ni las gruesas ni las finas, ¿no? De PM10 y PM2.5. Sin embargo, a la gente tristemente se le hace más fácil poder usar un tapabocas que imponer penas más altas a las fábricas que contaminen, o castigos más severos, o hacer más estrictos los controles de emisiones, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, con todo esto, a lo siguiente que nos abocamos nosotros para incidir en la agenda pública, pues son las acciones mediáticas. Por un lado tenemos en el lado derecho superior, tenemos las conferencias de prensa hacia el colapso vial, que es una de la zona metropolitana del Valle de México, donde está ubicada la Ciudad de México, donde damos esta información. Y por el otro lado, en el lado izquierdo hacia abajo, tenemos aquí la marcha de los zombies que están siendo afectados, digamos, era nuestra propuesta, ¿no? Para llamar la atención.
con zombies para llamar la atención sobre el tema de la calidad del aire. La siguiente, por favor, tenemos otro ejemplo ahí de la contaminación de las PM10, de los ozonos representados ahí con los globos, y en el otro una manifestación, otro acto público en la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios de nuestro país, en la cual tiene a su cargo las normas de salud, ¿no? Que no se han actualizado debidamente o se han actualizado parcialmente. La siguiente, por favor. Las siguientes dos nos saltamos las otras, por favor. Y una más. Eso. Entonces, ¿cuáles son nuestras propuestas? Ya que hemos generado, digamos, toda esta marea, ¿no? de indignación, de protesta, de rechazo ante lo que estamos viviendo, pues tenemos que proponer, hacer nuestras propuestas y son aquí muy puntuales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la propuesta de las... Pues me voy a saltar esto, que se quede ahí en la, ¿cómo se llama? En la presentación para que después lo puedan estudiar, pero es básicamente actualizar las normativas del sector transporte, actualizar las normativas del sector salud. La siguiente, por favor. Es todo el marco regulatorio que tiene que ver con, la siguiente, por favor, todo el marco regulatorio que tiene que ver con las normas de salud y las normas de controles de emisiones del transporte, de las industrias, fuentes fijas, y también de la forma de cómo se comunica la calidad del aire y el índice de calidad del aire y los riesgos a la salud. La siguiente, por favor. Y la vinculación, es muy importante, ya con esta cierro, estamos trabajando ahora mucho en vincular la calidad del aire con la crisis climática. Sabemos que si mejoras la calidad del aire, pues estás mitigando, haciendo acciones de mitigación, ¿no? Y viceversa. Si haces acciones de mitigación, muy probablemente tengas mejoras, dependiendo de la localización, en la calidad del aire, ¿no? Entonces, eso es en lo que estamos trabajando, tanto desde el poder del consumidor como desde el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire. La siguiente, por favor, y ya para que nada más, esa es una propuesta de etiquetado que estamos haciendo con respecto a los vehículos, para que se sepa los costos ocultos que hay detrás del bajo rendimiento de los vehículos con los que se comercializan en nuestro país, que ha dado muchos ingresos a privados, a la industria privada del sector automotriz, y también un ranking de contaminantes, que esa es otra de las herramientas que utilizamos, que sean fáciles de comprender para la población, porque 205 gramos de CO2 por kilómetro recorrido no le dice nada a la gente. Entonces hay que hacer este tipo de ejercicios donde se evalúe su ubicación dentro de la oferta que existe. Entonces ya no tomo más tiempo para que podamos seguir con los siguientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Estefan. Bueno, y la presentación terminaba un poco con esta idea que introdujo Florencia al principio de vincular el clima con la calidad del aire, o sea, esta crisis climática que vivimos todos con la calidad del aire, cuán importante es. Otros oradores también hablaron de cuánto se podría reducir, por ejemplo, en América Latina, Elena dijo 0,7 grados centígrados en América Latina si se trabajara en la calidad del aire, según el estudio que presentó. La verdad es que deja muchísimas conclusiones, pero bueno, también hay muchas preguntas y tenemos 15 minutos más, así que yo les voy a ir haciendo las preguntas que salen de los participantes que están escuchándonos, que por favor seamos lo más escuetos posibles a la hora de responderlas para que entren todas las preguntas. La primera y más general tiene que ver con algo que todos o algunos hablaron, pero que no se sabe bien o algunos panelistas quisieran tener más claro qué es el carbono negro y cómo actúa. No sé quién quiere responder de los panelistas, les pido por favor que si lo pueden hacer brevemente, así continuamos. Yo puedo empezar y quizás Sebastián. El carbono negro es un componente de lo que normalmente se llama el hollín y es el producto de combustión no completa, que no se consume toda la energía que hay en
sobre todo en la bioenergía, pero no sé si eso es suficiente. También es un componente del el particulado fino de 2.5, es el particulado más fino de, de las partículas finas del PM2.5. Sí, yo creo que queda clarísimo. Si ahora sigue Sebastián, le voy a hacer, también le voy a sumar una pregunta del panel que dice que en la ciudad de Buenos Aires estos son los parámetros de calidad de aire monitoreados: monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, óxidos totales, PM10. ¿Son suficientes para usted? Sí, completando lo de carbono negro, claro, es el producto de la combustión incompleta, básicamente, y que tiene una retención del calor bastante alta. Ese es el problema. Lo bueno es que se difumina rápido. Pero bueno, Elena lo dejó claro. Respecto al monitoreo, no es suficiente. Claramente, hoy día las redes de monitoreo tienen que llegar por lo menos a material particulado 2,5, que es el ultrafino, y ya se está hablando de monitorear black carbon, justamente por el tema de la incidencia en cambio climático. Le agrego una cosa: ¿qué funcionó y qué quedó pendiente en la descontaminación en Chile? Miren, lo que hay que, la gran cambio que hay que hacer es seguir pensando mucho en el diagnóstico. Yo creo que en el sentido, uno puede quedarse en el monitorear, y obviamente que es importante el monitorear, pero también hay que actuar y hay que aplicar medidas. Y lo que queda en Chile justamente es la implementación de las medidas. Solo un pequeño ejemplo: en Coyhaique los gobiernos han destinado mucho dinero, del orden de los millones de dólares, decenas de millones de dólares, para poder, por ejemplo, hacer recambio de calefactores o recondicionamiento de vivienda. Pero lo que ha faltado ahí es la operatividad. No hay mercado, no hay gente capaz de hacerlo, y por lo tanto hay que seguir trabajando en esa formación. El implementar medidas, incluso aunque uno tenga los recursos para hacerlo, a veces es muy difícil. Quedó clarísimo. Esta pregunta es para Florencia y dice: ¿qué conocen acerca de la relación entre la pobreza y desigualdades sociales y la calidad de aire en las ciudades de América Latina, especialmente en cuanto al impacto y evaluación de riesgo en poblaciones vulnerables? Es una pregunta de Mauricio Ángel desde Colombia. Hola, bueno, hay una relación absoluta entre poblaciones vulnerables y más contaminación. Esto es lo que se llama justicia climática, que es que de hecho las cargas ambientales siempre se reportan de forma inequitativa, o sea que las personas más vulnerables con menos recursos siempre son las que tienen que cargar con la contaminación más fuerte, y esto es como obvio porque en el fondo es como el típico not in my backyard, eso no en mi patio trasero, solo le funciona a la gente que tiene los medios para negarse a que le pongan las industrias en su patio trasero. Y por ejemplo en Chile, esto pasa de todas maneras en toda Latinoamérica, pero en Chile, que es de donde yo vengo, está clarísimo, por ejemplo, con el tema de las zonas de sacrificio, que se le llaman, y es porque en Chile tenemos 28 termoeléctricas que funcionan a carbón, que son las que producen el 40% de la energía, y esas 28 termoeléctricas están repartidas en apenas 7 comunidades, y esas 7 comunidades, que son pequeñitas, pero que están pobladas densamente, se llevan todo el carbón y toda la contaminación de la generación de energía de casi la mitad del país. Entonces, claramente hay una relación, y es por eso que hay que tomar este problema desde el foco de los derechos humanos, porque si lo dejamos así nomás y no ponemos como esas variables en la discusión, de todas formas se va a perjudicar muchísimo más a la gente vulnerable, que es precisamente la que más necesita ayuda. Muchas gracias, Florencia, muy claro. Para Estefan, dos preguntitas: ¿cuáles son los desafíos que están enfrentando con el etiquetado que proponen, y si conocen casos parecidos en el continente? Esta sería la primera pregunta. Y la segunda: ¿hay algún ente que regule esos etiquetados de rendimiento y emisiones? Sí, empiezo por la última. La Secretaría de Economía aquí en nuestro país es la que está encargada de los etiquetados, puesto que es una regulación a los productores, ¿no? Y con respecto a las barreras o no barreras que hemos tenido con con el gobierno para la implementación de este tipo de
de instrumentos de comunicación para la población, pues hemos tenido apertura, hemos tenido acercamiento, le parece interesante, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México sí lo están tomando en cuenta o lo están considerando, digamos, nos falta todavía empujar mucho más para elevarlo a un nivel federal, pero sí es el principal, digamos, la principal fuerza que tenemos a la cual sobreponernos es a la fuerza y al cabildeo de la industria automotriz en México, que es fortísima, ha detenido regulaciones, se ha amparado, ha enjuiciado regulaciones que las afectan en términos de rendimiento del vehículo, en términos de el control de emisiones también, e incluso en las normas de la calidad de los combustibles y en otras tantas normas, ¿no? Entonces, ese es uno de los sectores, más que el propio gobierno, es el cabildeo que hacen los personeros de la industria ante el gobierno, que termina doblando las regulaciones y nos deja un doble estándar, ¿no? Porque nosotros, en nuestro país, cerca ya del 90% de lo que producimos en México tiene los estándares más exigentes en control de emisiones, en rendimiento y en seguridad vehicular, dicho sea de paso, pero estos controles de emisiones, estos autos, 90% de lo que producimos en México, se va para Estados Unidos, para Canadá, para Australia, para Japón, para la Unión Europea, y para México y varios países de la región de Latinoamérica, pues nos deja el doble estándar, ¿no? Que es una práctica de, de discriminación económica hacia la población de México, Latinoamérica, unas partes de Asia y África, ¿no? Con respecto a sabemos que hay etiquetados en algunas regiones de Latinoamérica, nos hace falta estudiarlas más y estar en contacto con personas que hayan llevado los procesos de regulación y de etiquetado de este tipo para este tipo de productos, ¿no? Y estaríamos felices de contar con su inspiración, apoyo y ejemplo. Muchísimas gracias, Estefan. Una pregunta para Elena es, ¿cómo puede Bolivia involucrarse en la coalición de clima y aire limpio? ¿Es solo a través del gobierno? Para involucrar a Bolivia como país es a través del gobierno y tendría que ser un ministerio que escriba de alto nivel, tendría que ser un ministro que escriba a nuestra jefa de UNEP aplicando de ser socio. Además de eso, pueden aplicar ONGs y organismos intergubernamentales y tenemos varios ejemplos. AIDA, por ejemplo, trabaja como asociado a la coalición en proyectos específicos y otros son socios integrales. Pero lo mejor sería que Bolivia entre como gobierno y estaría muy bienvenido. Podemos guiarlo separadamente. Está en nuestro sitio web, ahí se ponen todos los pasos para adherirse a la coalición. Fantástico, muchísimas gracias. Florencia, y también en general, una pregunta que es muy actual porque es, ¿cómo podemos abordar los temas de incendios forestales en temas de políticas públicas? Teniendo en cuenta lo que está pasando ahora en la Amazonia, es muy actual. Florencia, ¿querés empezar? Sí, claro. Bueno, un montón de políticas públicas que se pueden implementar. De hecho, por muchos años Brasil tenía una deforestación gigantesca y de un tiempo a esta parte habían logrado bajarla un montón con buenas políticas públicas, dándole poder a agencias que estaban tratando de controlarla, etcétera. Pero después cuando entró Bolsonaro, él desmanteló mucho de eso y eso se vio reflejado en la enorme deforestación que hay, los incendios que tienen que ver con limpiar lo que se deforestó para poder plantar, que agarraron por estar en la época seca del año, y así que más que nada es como volver a lo que tenía antes Brasil, que era realmente una intención de bajar la deforestación, y más que eso, ya a estas alturas de la vida, francamente deberíamos empezar a implementar una deforestación cero, porque estamos a punto de cruzar los puntos de inflexión del Amazonas y podríamos estar teniendo una sabana sin ningún tipo de selva. Así que yo creo que ya no debería ser legal deforestar nada del Amazonas. Perfecto.
Y después, esta es para todos, les pido como quedan los últimos 5 minutos, si por favor puede cada uno hablar un minutito con qué otros factores son los que harían falta para conocer la calidad del aire, o sea, relacionar la calidad del aire y los efectos en términos de salud. ¿Creen que son políticas sanitarias? ¿Creen que son políticas gubernamentales? ¿Creen que tiene que ver con una cuestión de mediciones? ¿De qué forma se puede completar esto? Bueno, me gustaría iniciar con el tema de, uno, el monitoreo atmosférico, que haya cobertura de la población por sistemas de redes de información que den la información acerca del monitoreo atmosférico en indizado, es decir, a través de un índice que sea de fácil entendimiento para la población y que desde luego lo ideal sería que estuviera alineado con las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud para ver en términos reales los efectos que habría, las concentraciones reales, digamos, y los efectos que pudiera tener en la población. Y esto se tiene que cruzar, desde luego, con los egresos hospitalarios por una serie muy amplia de enfermedades respiratorias que están muy asociadas, muy vinculadas con los contaminantes criterio. Entonces, y eso es una estrategia, por un lado, una estrategia técnica, ¿no? Por el tema de los sistemas de monitoreo atmosférico, y por el otro lado es una estrategia de comunicación y por lo tanto es política también. También, como mencioné Sí, yo, es un problema de los mismos del sector salud también. En algunos países tienen un rol de fiscalización de las regulaciones desde el punto de vista de gobierno. Creo que ha sido el caso de Chile en el pasado, pero la responsabilidad del sector salud en muchos casos no es clara y no es muy apropiada por el mismo sector. Y por lo tanto, en la formación de los profesionales de salud, esto también es un tema importante. Y segundo, lo que pienso que es importante, tener la medición, tener los índices, la información, la comunicación es importante, pero también es importante para la gente tener acceso a soluciones, porque solo conociendo el problema y sentirse incapaces de resolver el problema o que la regulación y la fiscalización impide, por ejemplo, tener acceso a calefacción o cocción o combustibles limpios, también es una frustración. Entonces, la misma es mantener acceso a soluciones y fomentar soluciones limpias incluso como estrategia económica, sería bastante importante vincular todo esto. Gracias, Elena. Les quiero preguntar, les agrego a Florencia, tal vez y Sebastián, que no contestaron todavía, una cuestión general, o sea, a esta de la calidad del aire, si evalúan o creen que se están encaminando las políticas públicas para proteger el ambiente en América Latina. Es posible que haya algunos países en donde está más encaminado que en otros, pero bueno, alguna breve reflexión respecto de esto. Bueno, Florencia. Bueno, parto yo. Respecto del monitoreo, obviamente es muy importante y es algo que hay que mejorar en muchísimas ciudades de Latinoamérica, estamos bien atrasados, obviamente que cuesta dinero hacerlo, pero en un mundo tan mercantilizado tenemos que también empezar a cobrar en el fondo las externalidades negativas de contaminar el aire, porque ese es un costo económico que de todas formas está pagando el Estado en salud. Y creo que hoy en día con la tecnología que tenemos deberíamos tener, además del monitoreo, información quizás mediante aplicaciones para que llegue a la gente de una forma como o sea, como amigable, de una forma que sea digerible. Y ahí creo que también importa mucho lo que dice Elena, que también tenemos que tener soluciones disponibles porque si no es solamente para deprimirnos. Me dio mucha pena, de hecho, lo que comentaba Steven, de que las como medidas que más la gente creía eran ponerse una mascarilla o no salir a la calle. O sea, realmente falta como empoderamiento de que la gente esté como dispuesta a exigir un aire limpio y no simplemente a como dejarse apabullar y quedarse encerrado en la casa con la boca tapada porque no hay otra cosa que hacer. Así que eso me parece como muy importante, empoderar a la comunidad y dar soluciones.
Y respecto de cómo vamos, bueno, los índices no dicen que vamos muy bien, pero igual creo que últimamente ha habido un despertar de conciencia muchísimo más importante, y creo que la vinculación del tema del cambio climático con el tema de la calidad del aire puede ser un empuje muy importante, porque te junta lo que es el problema global que nos afecta a todos con el problema local que afecta a cada persona en su casa. O sea, de repente hay gente que no se puede preocupar del problema global porque tiene otros problemas, pero el problema local de la contaminación sí le tiene que preocupar. Entonces ya ahí ya como que realmente hay una posibilidad de despertar una conciencia mucho más fuerte y avanzar en esto de una vez por todas. Estamos atrasados, pero dicen que todavía hay tiempo. Gracias, Sebastián. Entonces, para cerrar. Sí, mira, para ir cerrando, yo creo que justamente el mensaje de fondo es que los que trabajamos en el tema tenemos que aterrizar todo esto al idioma de las personas. Sebastián, ¿nos escuchás? Donde hay mucha contaminación y por lo tanto tiene esta cosa de doble militancia, donde me da la comida la empresa que a la vez me está contaminando. Y también lo que pasa, por ejemplo, en el tema de calefacción a leña, es que yo también soy parte de la contaminación. Entonces, lo que yo creo que es súper relevante es que nosotros, lo que se trabaja en el tema, tenemos que hacer, que levantar y justamente meter mucho ruido con respecto a lo que está ocurriendo. O sea, lo que se hizo en Chile, se trabaja con alertas ambientales, con preemergencia, emergencia, se le está todo el rato diciendo a la población, a los distintos medios, de tal manera de que todos tengamos conciencia de que hay un problema. Entonces, eso para mí es súper clave, ¿no? Tenemos que dejar de hablar entre nosotros e involucrar a la gente, porque al final hay un problema que es más de fondo, que es decir, oye, aquí hay gente que es culpable, los que usamos los vehículos, los que prendemos un calefactor a leña, o incluso los que trabajamos en estas termoeléctricas, también estamos siendo parte del problema, y es un problema bien global. Y justamente poner los incentivos correctos, donde tienen que estar. Y respecto al monitoreo, yo creo que sin duda el tema de monitorear la salud es algo que estamos totalmente al debe. Hoy día la discusión es solamente cambio climático, que es algo para la mayoría de la gente imperceptible. Si usted pregunta en la calle qué significa cambio climático, les aseguro que van a estar seguros de que no es su principal preocupación. Entonces, eso yo creo que es clave, poner las cosas sobre la mesa en un idioma que se entienda. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad es que sí, es verdad, queda clarísimo. También, bueno, aunque yo soy moderadora, recojo el guante porque soy periodista, así que es verdad, es un gran desafío. Y bueno, y este webinar que se llama Por un aire limpio, poniendo a raya la contaminación, creo que concluye con esto, ¿no? Con varias recomendaciones y acciones que pueden empezar a precisamente eso, poner a raya a la contaminación. Que los gobiernos, por ejemplo, que uno cuando tenga ese poder, que exija también a los gobiernos que el 77% de su presupuesto no vaya hacia la movilidad individual, sino que vaya más al transporte público. Esto que decía Florencia, de que la gente no piense que es mejor tener un tapaboca y quedarse encerrado en su casa a exigir y hacer algo. Y bueno, la verdad es que podríamos seguir hablando todo el día porque es un tema interesantísimo. También exigir a los sistemas de salud y que por fin la crisis climática lo tome en cuenta a la hora de hacer las mediciones, y también los organismos internacionales, obviamente, esta cosa de que puede estar incluido en el panel intergubernamental de cambio climático, el aire y el derecho al aire limpio como un derecho humano. Bueno, les agradezco mucho por mi parte por la atención, gracias a todos los asistentes que están ahí firmes. Disculpas por alguna cuestión técnica de audio, esperemos que hayan disfrutado y hayan podido aprovechar este seminario. Gracias, hasta luego.